¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de Capital Radio, en la sintonía de la 10, Capital Radio para la isla de Tenerife y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Evidentemente la actualidad informativa sigue pasando por ese caso Koldo, por ese caso que se investiga a nivel nacional. Las valoraciones, como escuchaban ustedes ayer aquí en esta sintonía de Ángel Víctor Torres, un día después de esa publicación del informe de la UCOP, de la Central Operativa de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en fin. Y la actualidad también pues pasa, pues entre otras cosas, por el tiempo que parece ser que pretende cumplirse la previsión de que vaya refrescando un poquito aquí en el archipiélago canario. Pero hoy, si me lo permiten, vamos a compartir tiempo con la consejera del área social y otras competencias del Gobierno de Canarias, doña Candelaria Delgado, que ya está con nosotros y va a compartir los próximos minutos, pues ya no solo para hablar de lo que también es de actualidad en las islas, como es la aprobación o la presentación de los presupuestos que se pretenden tener aprobados para el año 2026 y que están en esos 12.400 millones de euros, de los cuales en torno a 1.000 va a tener esta consejería del área social del Gobierno de Canarias. Evidentemente a mí me gustaría empezar pues para hablar con la consejera de este área del Gobierno de Canarias, doña Candelaria Delgado, de algunas cuestiones antes de meternos con el desglose precisamente de los presupuestos de cara al 2026. Evidentemente, en primer lugar, le agradezco que comparta con nosotros estos próximos minutos aquí en la 10 Capital Radio y en Capital Radio en Gran Canaria, y que son los temas, doña Candelaria, el primer diagnóstico integral del sistema público de servicios sociales, para que nos comente un poco cómo está la situación después de ese primer diagnóstico, también la implantación de ese sistema de teleasistencia de mayores aquí en Canarias, evidentemente la cuestión sobre la dependencia, la discapacidad, y evidentemente el último tema que cito, que no por estar en esa situación es el menos importante, que son los menores aquí en el archipiélago canario, y qué percepción tiene de lo que vaya a suceder con respecto a ellos por parte del gobierno de España, doña Candelaria. Y el último tema, que son esos 4 puntitos que yo quería preguntarle primero de actualidad, es el de menores. Esto último está encaminado, consejera, porque mira que lleva el Gobierno de Canarias una lucha ahí a todos los niveles con esta cuestión. Bueno, yo creo que sí, que después del comité interadministrativo de ayer, donde ya no se nos dijo que esta semana iban a salir 100 menores, yo creo que ya empezamos a hablar de unas cifras razonables que nos permiten en corto periodo de tiempo solucionar este tema. Sí, es creíble lo de que el gobierno va a cumplir la orden judicial. Hombre, ya por lo menos estos 100 menores nos los han pedido ya, oficialmente. Bueno, que lo preparemos todo para, o sea, lo que es la resolución de guarda, del cambio de guarda y la autorización de traslado, con lo cual íbamos a salir entre el jueves y el sábado, con lo cual sí. Ahora sí, ahora sí nos lo creemos. En discapacidad, la oposición, el PSOE canario, pues en fin, nos ofrece una visión totalmente distinta a la que el gobierno trata de trasladar a la opinión pública canaria. Bueno, ellos se refieren sobre todo más que a discapacidad, a dependencia. A dependencia, perdón. Porque además encima es verdad que lo suelen mezclar. Y los números ahí son innegables. Yo lo que les decía el otro día en sede parlamentaria es que yo ya no me importaba que me creyeran a mí o no me creyeran a mí, sino lo que es importante es no acusar de un delito a los funcionarios públicos, tanto del Gobierno de Canarias como del Ministerio de Derechos Sociales, que son en base a los cuales, a los informes de esos funcionarios públicos, en base a los cuales se hacen los números que después expone en su página web, o sea, en fuentes ministeriales, el Ministerio de Derechos Sociales. Cierto. O sea, estamos hablando de las resoluciones de PIA, de grado y PIA, que han crecido exponencialmente en estos últimos meses y que son certificados por un funcionario público de esta comunidad autónoma, trasladados al Ministerio, y es otro funcionario público en el Ministerio el que revisa esos datos,
y certificar que esos datos son así, entre otras cosas, porque esos datos después se reflejan en la nómina del mes siguiente de la dependencia, y los datos son inamovibles. Entonces, vamos a ver, es que nos acusen a nosotros de falsedad, de que estamos falseando los datos, es la verdad, para hacérnoslo mirar, porque como políticos que somos, de que no se puede, una cosa es que digamos una cuestión tal, pero que se esté cuestionando los datos que certifican unos funcionarios públicos. Yo ya dije que si se seguía en esa actitud, pues nosotros igual teníamos que tomar cuestión de ámbito jurídico, sí. Porque se está cuestionando, se está diciendo que los funcionarios públicos de este gobierno de Canarias están cometiendo un delito, y eso hay que demostrarlo en los tribunales. Desde luego que sí. La implantación de ese sistema de teleasistencia para los mayores. Bueno, ese es yo creo que va a ser un sistema, bueno, ustedes saben que ahora mismo lo que nosotros tenemos en Canarias es la teleasistencia básica, que es pues ese botoncito que tienen nuestros mayores. Yo creo que todo el mundo se recuerda lo que es eso, ¿no? Ese botón que tienen nuestros mayores en casa o en el cuello, donde entre cualquiera eso lo pisa y demás, y se ponen en contacto. Pues aquí en Canarias pues está siendo sobre todo llevado a cabo por Cruz Roja, ¿no? Desde los cabildos insulares. Ahora vamos a pasar a otro sistema totalmente distinto, que es la teleasistencia avanzada, y eso estamos hablando pues que se pueden poner en el hogar de esa persona. Se va a adaptar, como llamo yo, la cacharrería, o sea, todos esos instrumentos se van a adaptar a cada... ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí este tiempo de radio que llevamos a ustedes en la antena de la 10 y Capital Radio en Gran Canaria, con la información del archipiélago canario como cada jornada. A partir de esta hora, 11 y algunos minutos de la mañana, comparecemos aquí ante ustedes en la antena de la radio, en la antena de la 10, Capital Radio para la isla de Tenerife y Capital Radio para la isla de Gran Canaria, para contarles algunas cosas de la actualidad de nuestro archipiélago. Y una actualidad que a veces se cuece fuera, precisamente de nuestras fronteras, fuera del archipiélago canario, bien sea en territorio peninsular o en territorio de las comunidades europeas, de la Unión Europea. Ayer, sin ir más lejos, Fernando Clavijo participaba en este caso el jueves, hacía un llamamiento a reforzar el Frente Común de las regiones ultraperiféricas tras su intervención en una de las reuniones y sus aliados para revertir la injusta propuesta del marco financiero plurianual diseñado por la Comisión Europea, y el cual nos traería muchísimos perjuicios, entre otras la pérdida de un par de miles de millones de euros para las regiones ultraperiféricas. Ayer Fernando Clavijo decía que intervino, por cierto, en nombre de todas las regiones ultraperiféricas en ese encuentro, que la movilización es más necesaria que nunca en un momento crucial donde están amenazados nuestros derechos. Una amenaza que requiere una respuesta firme y coordinada de todas las regiones ultraperiféricas. Debemos responder con solo una voz ante el peligro de que nuestro estatus específico se diluya y el próximo marco financiero plurianual nos aleje aún más del resto del territorio europeo. Se ha hecho frente común con Francia, con Portugal, España, que también se espera evidentemente que se una a esta respuesta de las regiones ultraperiféricas, en donde el presidente del Gobierno de Canarias recordaba que la unidad de acción de las regiones ultraperiféricas, con nuestros estados y aliados apoyándonos, ha sido la fuerza ante retos anteriores y debe seguir siéndolo así. Pero todo ello porque juntos también se ganará esta batalla vital. Ayer hacía estas valoraciones antes de entrar a la reunión citada. Bueno, yo creo que hoy con estas jornadas lo que estamos tratando es de establecer un frente común ante pues el proyecto de presupuestos presentado por la presidenta de la Comisión, por Ursula von der Leyen, donde realmente las RUP quedan absolutamente desdibujadas. El objetivo no sabemos cuál es, pero desde luego las políticas sectoriales que han permitido que determinados sectores, como el sector primario, puedan pervivir
en nuestras regiones ultraperiféricas queda totalmente disipado en estos presupuestos, con una apuesta clara por otras prioridades que no las cuestionamos, como puede ser el incremento de gasto en defensa, pero luego la filosofía de entregar unos fondos o unas bolsas de recursos económicos a los países para que sean los propios países los que distribuyen con propiedad, y el establecimiento de cofinanciación, por ejemplo, a las políticas del POSEI, a nosotros nos parece de facto es aniquilar esos sectores. Con lo cual estamos aquí como regiones ultraperiféricas tratando de establecer un frente común para que al menos los fondos de las RUP sean respetados y que estén singularizados, de tal forma que no tengamos que competir con otros sectores, porque da la sensación de que Europa ha dejado de ser una Unión Europea en la que queremos establecer unos criterios de desarrollo homogéneos en toda Europa, y ha pasado a ser pues un club de reparto de recursos económicos donde cada país va a lo suyo. Ese no es el espíritu fundacional de la Unión Europea, y nosotros queremos que se recupere, y ahí agradecemos pues las declaraciones del comisario Fito. Bueno, eran palabras, como decíamos ayer, en Bruselas. Recordaba Clavijo que estos fondos ahora en riesgo no son un privilegio, sino una herramienta de justicia territorial, una compensación por los sobrecostes estructurales que implica vivir a más de 1.000 kilómetros del continente. Han permitido a lo largo de todos estos años que nuestros agricultores, sin ir más lejos, ganaderos, los pescadores o los jóvenes y las empresas formen parte real de Europa. Dijo, tras recordar que Canarias y todas las regiones ultraperiféricas han demostrado durante años eficacia y rigurosidad a la hora de ejecutar todas estas ayudas europeas que ahora se manifiestan en peligro. Que lo entienda, ¿en cuánto cuantifica esos fondos que están en riesgo? ¿Qué podría suponer para Canarias el impacto si finalmente? Pregunta la compañera, ¿cuánto se cuantifica esa pérdida de dinero? Bueno, pues de facto pues estaríamos hablando de 300 millones de euros al año para Canarias, pero que en el periodo de los 7 años que se están marcando nos podemos encontrar con perder pues más de 2.000 millones para nuestra tierra. Y no solo es la cantidad de dinero, que es importante, sino exactamente cómo afectará a sectores económicos que ya de por sí tienen muchas dificultades para poder competir. Te voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda, es decir, el sector primario. Europa llega a acuerdos con Mercosur para que lleguen producciones de Sudamérica, donde por extensión, por costes de personal, por incluso requisitos fitosanitarios que exige la Unión Europea a nuestros productores locales, nuestros productores no van a poder competir, porque evidentemente tú en Canarias no vas a tener cientos de hectáreas de cultivo donde puedes meter una maquinaria. Con lo cual, no solo dejas de ayudar a esos sectores, sino que además estás alcanzando acuerdos con otros países para que la competencia sea todavía más feroz. Oye, que lo diga claro. Que Europa diga claro que ha renunciado a su espíritu fundacional, que diga claramente que las regiones ultraperiféricas no son relevantes para la política europea ni para las regiones, y que de facto nos lo transmite para nosotros de alguna manera tomar las decisiones. Pero este presupuesto, si se lleva a cabo de la forma en que se quiere llevar a cabo, de facto supone un retroceso, en este caso para Canarias, a las etapas anteriores hasta la Unión Europea. El de hoy es... Bueno, para aclarar un poco más, para abundar un poco más, para especificar cuáles son esos datos, en el caso de Canarias, el paquete de recursos que recibe la Unión Europea como región ultraperiférica en el actual marco financiero 2021-2027 alcanza 4.600 millones de euros, de los que 2.730 millones proceden de los fondos FEDER y del Fondo Social Europeo. Luego 1.878 millones de euros para el programa POSEI. Clavijo recordaba que estos fondos ahora en riesgo no son ese privilegio, como decíamos, sino esa herramienta de justicia territorial, la compensación por los sobrecostes estructurales que implica vivir en la lejanía. Por eso pide ahora esa unión de las distintas instituciones, entre otras la del propio Estado y del resto de estados afectados con regiones ultraperiféricas en la Unión Europea, para pedir que se derogue esa propuesta de von der Leyen de no continuar con el reparto de estos fondos, de estas ayudas directamente a las regiones ultraperiféricas, sino a través del dinero conjunto al Estado, que seguramente disminuiría. Bueno, ayer Clavijo estuvo acompañado en el acto por el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ganadería,
Pesca y Soberanía Alimentaria, Narváez Quintero, y por un nutrido grupo de representantes de organizaciones profesionales agrarias, la COA, PALCA, SAGA y UPA, organizaciones de productores agrarias FedEx, Asprocan, Tropican, Asocan, DOPS, de quesos y vinos, la mesa ganadera de las federaciones provinciales de cofradías de pescadores y de las empresas industriales, o sea, de Asinca, que también se trasladaron a Bruselas para mostrar su rechazo al documento elaborado por la Comisión Europea. El titular del gobierno autónomo intervino en el acto organizado por Eurodom en 2 ocasiones. En primer lugar, abrió la jornada de movilización hablando en nombre de las 9 regiones ultraperiféricas amparadas por el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea: Canarias, Azores, Madeira, Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión y Mayotte. A continuación, Clavijo participaba en ese panel acompañado por los presidentes de las regiones ultraperiféricas portuguesas, en el que debatieron a fondo la injusta propuesta de la Comisión Europea que centraliza en los estados el reparto de los citados fondos. Seguimos escuchando las preguntas y las respuestas de Fernando Clavijo ayer tras la comparecencia en Bruselas. Pero entiendo que ustedes van a seguir presionando, entre comillas, para que se presupuesten. La presión debe ser insistente. Preguntaba a la compañera por ello. Canarios, porque la opción pasa porque el Parlamento le dé la vuelta a ese presupuesto. Yo creo que la opción pasa, por un lado, para que los 3 países, Francia, Portugal y España, sobre todo España, se tenga un posicionamiento firme en contra de este presupuesto y de este tipo de iniciativas. Si nuestros 3 países, España, por la parte que nos toca a nosotros, pero Francia y Portugal, y me consta que el día 3 hubo una carta del primer ministro francés a Ursula von der Leyen con mucha profundidad, por decirlo de alguna manera, pues conseguiremos pararlo. Si no, obviamente, pues nos pasarán por arriba. Así que yo espero que eso y las posiciones de los países sea firme en protección de las regiones ultraperiféricas, y que luego eso obviamente se traslade al Parlamento Europeo, donde obviamente el primer muro de contención puede ser, en este caso, el de los países, pero después obviamente tiene que llegar al Parlamento Europeo y que los eurodiputados se manifiesten o se pronuncien firmes en contra de, como ya han hecho, de rechazar este presupuesto. Francia, decía usted que ha mandado una carta muy dura a von der Leyen. ¿Espera usted que el gobierno español haga lo mismo? Yo lo espero. Me consta, se lo hemos trasladado, y yo se lo pude trasladar esa preocupación a la vicepresidenta primera, a la ministra de Hacienda, en la última reunión que tuve. Me consta que el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, se lo ha dicho directamente al ministro de Agricultura del gobierno de España, pero creo que esta es una decisión de país. Y sobre todo, una Europa que ahora mismo está en una crisis de identidad, y lo estamos viendo con los posicionamientos respecto a la guerra de Ucrania o con la política migratoria, que también Canarias está siendo muy perjudicada por esa ausencia de política migratoria. La realidad es que Europa tiene que saber qué es lo que quiere para el futuro. Es una Europa que se está desdibujando entre 2 grandes potencias, China y Estados Unidos, y si realmente lo que Europa quiere es, renunciar a los principios fundacionales, que son los que vienen de la Segunda Guerra Mundial, y debemos recordarlo, pues obviamente yo le auguro muy poca vida al proyecto europeo. Bueno, pues se atreve, mete en esa camisa el presidente del Gobierno de Canarias, de augurar hasta la desaparición poco futuro para la Unión Europea si abandona a sus regiones ultraperiféricas, o si abandona ese, tratado fundacional de la Unión Europea con la solidaridad con los territorios. Y ayer el presidente también hablaba o contestaba, porque se le preguntaba con respecto a lo que está pasando en torno al gobierno de España. Saben que ya Junts ha dado su, última rueda de prensa, mostrando la ruptura total y absoluta con el gobierno socialista, con el Partido Socialista, con el gobierno de Pedro Sánchez, y además le advierte del rechazo, pues prácticamente de todas las propuestas que haga en el Parlamento, con lo cual el Parlamento no va a servir absolutamente para nada, se pueden ir a casa, y el señor Sánchez que siga ahí gobernando a fuerza de decreto, cuestión que no podrá ser, evidentemente. Bueno, pues en realidad Clavijo decía esto en referencia
a lo que ha sucedido. Bueno, de hecho la compañera le preguntaba al respecto. De Junts esta misma mañana de bloquear y presentar enmiendas a la totalidad de todas las leyes que se presenten. Le hacían la pregunta evidentemente en pleno acto de intervención de otra persona. Creíamos que después del encarcelamiento de Santos Cerdán la legislatura entraba en una nueva etapa y que el presidente tenía que someterse a una cuestión de confianza. Esto no es una cuestión de resistir y de mantenerse en la Moncloa, es una cuestión de gobernar, de poder aprobar presupuestos, de poder aprobar las medidas necesarias para resolver los problemas de los españoles. Creo que este anuncio nos lleva a un punto muerto de la legislatura y yo creo que se debe retomar la idea de presentarse una cuestión de confianza de tal forma que sepamos si puede haber gobierno o no, y si no, que los ciudadanos puedan decidir en las urnas, que no hay que tenerle miedo a las urnas, es la soberanía del pueblo que se transmite o se refleja a través de las votaciones. No obstante, nosotros, como siempre, queremos sacar nuestro decreto canario. El gobierno de Canarias ya ha ultimado, probablemente el lunes lo veamos en el Consejo de Gobierno y me consta que también el gobierno de España está trabajando y en este caso con el apoyo del Partido Socialista y del Partido Popular en la agenda canaria firmada, pues no tendría ningún tipo de problema para que saliese adelante. Espera que esa propuesta que hace desde el gobierno de Canarias pueda salir adelante con esos apoyos, decía el presidente canario Fernando Clavijo, porque la agenda canaria tiene que continuar saliendo adelante tal y como se acordó en su momento, y además entiende que encontraría el apoyo de Junts en el caso de votarla en el Parlamento, y espera evidentemente el voto de su socio, la del Partido Popular, aunque hemos escuchado a la portavoz de Hacienda, o sea, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, decir que si introducían elementos que no tenían nada que ver con Canarias, pues igual no merecía la pena votar desde el Partido Popular. Seguimos escuchando al presidente Clavijo. ¿Que ese decreto vaya al próximo Consejo de Ministros? Bueno, nosotros vamos a hacer la tarea. Nosotros siempre decimos que nos cojan con la tarea hecha. El Gobierno de Canarias ha terminado la tarea y el lunes se verá en el Consejo de Gobierno. A partir de ahí tendrá el Gobierno de España que hacer su tarea, porque gobernar se trata de eso, de trabajar y de cumplir los compromisos, ¿no? Así que esperamos y deseamos que, al menos si no es el próximo Consejo de Ministros, que sea el siguiente, pero que no acabe el año sin que, por supuesto, esté aprobado. Sí, realmente, ¿qué nos puede contar usted de la reunión que tiene usted aquí hoy? Bueno, la verdad es que la reunión de hoy es de gran importancia para las regiones ultraperiféricas, para Canarias, por supuesto, pero para todas en su conjunto. Nos encontramos con un nuevo marco financiero que diluye prácticamente de facto la condición. Le volvía el compañero a preguntar, esto fue después precisamente de la reunión, anteriormente había hecho las otras valoraciones, ya les hemos ofrecido a ustedes y aquí se repetía un poco pues la idea principal de la importancia, de la relevancia de esta reunión ayer en Bruselas. Bueno, y continuamos y lo hacemos en Canarias porque el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puentes, anunciaba ayer en Gran Canaria más de 7.000 millones de euros de inversión en el sistema portuario de titularidad estatal desde el año actual, desde 2025 hasta el año 2029, lo que va a permitir a unas infraestructuras estratégicas del Estado, como son los puertos, mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento. Lo recoge ese plan de inversiones de puertos del Estado para el periodo 25-29, presentado este jueves por el responsable del departamento durante el desayuno informativo organizado por Diario del Puerto de Las Palmas en Gran Canaria. Puertos del Estado es el organismo público dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, encargado de coordinar el sistema portuario español, compuesto por 46 puertos de interés general gestionados por 28 autoridades portuarias. Durante su intervención, el ministro explicaba que este marco inversor, Horizonte 2030, es la hoja de ruta del sistema portuario español, uno de los grandes pilares del transporte, la competitividad y la economía de España. En este contexto ha reivindicado la importancia de los puertos para este país, donde el sector marítimo es vital, ya que cerca del 80% de las importaciones y el 60% de las exportaciones se realizan por vía marítima. Además, en su conjunto, el sistema portuario español genera
más de 250.000 empleos y cerca de 25.000 millones de euros de actividad económica al año. Según indicaba el ministro, todas estas inversiones en el sistema portuario no dependen de los presupuestos generales del Estado. Dice que se puede llevar a cabo, podemos llevarlas a cabo porque se financian con fondos propios de recursos del sistema portuario, un sistema sólido, eficiente y sostenible. Óscar Puentes, como digo, daba todos estos datos y muchos más ayer en la capital Gran Canaria. Pero si hay un lugar que simboliza mejor que ningún otro esa vocación de conexión, ese papel de España como puente entre continentes, es Canarias. Por eso presentamos este plan aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, porque Canarias ocupa un lugar esencial en el sistema portuario español. Aquí los puertos son auténticos motores económicos, sociales y territoriales. Su impacto en la economía de las islas es enorme. Representan casi el 4% del PIB canario y más de 20.000 empleos directos e indirectos. Aquí las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han invertido en los últimos 15 años cerca de 1.000 millones de euros. Y ahora vamos a dar un nuevo impulso. En los puertos del archipiélago les anuncio que con el plan que hoy presentamos vamos a invertir 600 millones de euros en los puertos canarios. Y si a esta cifra le sumamos el ámbito aeroportuario del Dora 3, donde tenemos previstos 1.500 millones de euros en actuaciones en los aeropuertos canarios, estamos hablando de 2.100 millones de euros de inversión portuaria y aeroportuaria de aquí a 2030. Y eso, sin duda, no solo nos garantiza modernizar, reforzar los aeropuertos y puertos de Canarias, sino garantizar su papel como nodo estratégico. Son cifras importantes, lo son, pero sobre todo son proyectos que se traducen en más empleo, más actividad y más oportunidades para las islas. Vamos a concretar algunas de las actuaciones portuarias. En Las Palmas avanzamos con la ampliación del dique Reina Sofía Sur y la reordenación de la zona de reparaciones navales, dos actuaciones clave que van a ampliar la capacidad del puerto y consolidar su papel como gran plataforma logística y tecnológica del Atlántico Medio. En Tenerife el protagonismo lo asume el muelle de Ribera, en Granadilla, que sigue desarrollándose con nuevas áreas logísticas y energéticas. Llevaremos, por cierto, la licitación de ambas al Consejo de Ministros con inmediatez en las próximas semanas. Inversiones que suman 85 millones de euros. También se están impulsando proyectos de integración puerto-ciudad en Santa Cruz que modernizan el frente marítimo, lo abren a la ciudadanía y refuerzan su sostenibilidad. En el resto del archipiélago destacamos dos actuaciones muy relevantes. En Fuerteventura, las mejoras en el puerto del Rosario, que incrementan su capacidad y eficiencia, y en La Palma, la ampliación del puerto para reforzar la conectividad interinsular y apoyar la recuperación económica de la isla. En conjunto, como decía antes, más de 600 millones de euros en inversión portuaria antes de 2030. Y hablamos de los puertos. Yo quiero recordar que mi última visita aquí fue para inaugurar el mejor barco con el que cuenta Salvamento Marítimo en España. Me atrevería a decir, no sé si hay alguno mejor en el mundo. Hablamos de una auténtica maravilla de la tecnología. En fin. Recordaba Óscar Puentes esa última ocasión que estuvo en Gran Canaria, pero le han escuchado ustedes haciendo un detalle pormenorizado de las inversiones aquí en el archipiélago canario, entre las que cuentan el puerto de Las Palmas, el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el puerto de Granadilla. Bueno, inversiones, como decíamos, en las Islas Canarias por parte de este ministerio. Nos tenemos que parar un momentito, vamos con la pausa de este momento aquí en este Archipiélago Directo. Ahora volveremos con el ministro Óscar Puentes, le seguiremos escuchando porque les voy a terminar de dar los datos de esta crónica aquí en Archipiélago Directo, en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí este tiempo de radio que llevamos a ustedes en la antena de la 10 y Capital Radio en Gran Canaria con la información del archipiélago canario como cada jornada. A partir de esta hora, 11 y algunos minutos de la mañana, comparecemos aquí ante ustedes en la antena de la radio, en la antena de la 10, Capital Radio para la isla de Tenerife y Capital Radio para la isla de Gran Canaria para contarles algunas cosas de la actualidad de nuestro archipiélago.
Y una actualidad que a veces se cuece fuera, precisamente de nuestras fronteras, fuera del archipiélago canario, bien sea en territorio peninsular o en territorio de las comunidades europeas, de la Unión Europea. Ayer, sin ir más lejos, Fernando Clavijo participaba en este caso el jueves, hacía un llamamiento a reforzar el Frente Común de las regiones ultraperiféricas tras su intervención en una de las reuniones y sus aliados para revertir la injusta propuesta del marco financiero plurianual diseñado por la Comisión Europea y el cual nos traería muchísimos perjuicios, entre otras la pérdida de un par de miles de millones de euros para las regiones ultraperiféricas. Ayer Fernando Clavijo decía que intervino, por cierto, en nombre de todas las regiones ultraperiféricas en ese encuentro, que la movilización es más necesaria que nunca en un momento crucial donde están amenazados nuestros derechos. Una amenaza que requiere una respuesta firme y coordinada de todas las regiones ultraperiféricas. Debemos responder con solo una voz ante el peligro de que nuestro estatus específico se diluya y el próximo marco financiero plurianual nos aleje aún más del resto del territorio europeo. Se ha hecho frente común con Francia, con Portugal, España, que también se espera evidentemente que se una a esta respuesta de las regiones ultraperiféricas, en donde el presidente del Gobierno de Canarias recordaba que la unidad de acción de las regiones ultraperiféricas con nuestros estados y aliados apoyándonos ha sido la fuerza ante retos anteriores y debe seguir siéndolo así. Pero todo ello porque juntos también se ganará esta batalla vital. Ayer hacía estas valoraciones antes de entrar a la reunión citada. Bueno, yo creo que hoy con estas jornadas lo que estamos tratando es de establecer un frente común ante pues el proyecto de presupuestos presentada por la presidenta de la Comisión, por Ursula von der Leyen, donde realmente las RUP quedan absolutamente desdibujadas. El objetivo no sabemos cuál es, pero desde luego las políticas sectoriales que han permitido que determinados sectores, como el sector primario, puedan pervivir en nuestras regiones ultraperiféricas, queda totalmente disipado en estos presupuestos, con una apuesta clara por otras prioridades que no las cuestionamos, como puede ser el incremento de gasto en defensa, pero luego la filosofía de entregar unos fondos o unas bolsas de recursos económicos a los países para que sean los propios países los que distribuyen con propiedad, y el establecimiento de cofinanciación, por ejemplo, a las políticas del POSEI, a nosotros nos parece de facto es aniquilar esos sectores. Con lo cual estamos aquí como regiones ultraperiféricas tratando de establecer un frente común para que al menos los fondos de las RUP sean respetados y que estén singularizados, de tal forma que no tengamos que competir con otros sectores, porque da la sensación de que Europa ha dejado de ser una Unión Europea en la que queremos establecer unos criterios de desarrollo homogéneos en toda Europa, y ha pasado a ser un club de reparto de recursos económicos donde cada país va a lo suyo. Ese no es el espíritu fundacional de la Unión Europea y nosotros queremos que se recupere, y ahí agradecemos las declaraciones del comisario Fito. Bueno, eran palabras, como decíamos ayer, en Bruselas. Recordaba Clavijo que estos fondos ahora en riesgo no son un privilegio, sino una herramienta de justicia territorial, una compensación por los sobrecostes estructurales que implica vivir a más de 1.000 kilómetros del continente. Han permitido a lo largo de todos estos años que nuestros agricultores, sin ir más lejos, ganaderos, los pescadores o los jóvenes y las empresas formen parte real de Europa. Dijo, tras recordar que Canarias y todas las regiones ultraperiféricas han demostrado durante años eficacia y rigurosidad a la hora de ejecutar todas estas ayudas europeas que ahora se manifiestan en peligro. Que lo entienda, ¿en cuánto cuantifica esos fondos que están en riesgo? ¿Qué podría suponer para Canarias el impacto si finalmente? Pregunta la compañera, ¿cuánto se cuantifica esa pérdida de dinero? Bueno, pues de facto estaríamos hablando de 300 millones de euros al año para Canarias, pero que en el periodo de los 7 años que se están marcando nos podemos encontrar con perder más de 2.000 millones para nuestra tierra. Y no solo es la cantidad de dinero, que es importante, sino exactamente cómo afectará a sectores económicos que ya de por sí tienen muchas dificultades para poder competir. Te voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda, es decir, el sector primario.
Europa llega a acuerdos con Mercosur para que lleguen producciones de Sudamérica, donde por extensión, por costes de personal, por incluso requisitos fitosanitarios que exige la Unión Europea a nuestros productores locales, nuestros productores no van a poder competir, porque evidentemente tú en Canarias no vas a tener cientos de hectáreas de cultivo donde puedes meter una maquinaria. Con lo cual, no solo dejas de ayudar a esos sectores, sino que además estás alcanzando acuerdos con otros países para que la competencia sea todavía más feroz. Oye, que lo diga claro, que Europa diga claro que ha renunciado a su espíritu fundacional, que diga claramente que las regiones ultraperiféricas no son relevantes para la política europea ni para las regiones, y que de facto nos lo transmite para nosotros de alguna manera tomar las decisiones. Pero este presupuesto, si se lleva a cabo de la forma en que se quiere llevar a cabo, de facto supone un retroceso, en este caso para Canarias, a las etapas anteriores hasta la Unión Europea. El de hoy es Bueno, para aclarar un poco más, para abundar un poco más, para especificar cuáles son esos datos, en el caso de Canarias, el paquete de recursos que recibe la Unión Europea como región ultraperiférica en el actual marco financiero 2021-2027 alcanza 4.600 millones de euros, de los que 2.730 millones proceden de los fondos FEDER y del Fondo Social Europeo. Luego 1.878 millones de euros para el programa POSEI. Clavijo recordaba que estos fondos ahora en riesgo no son ese privilegio, como decíamos, sino esa herramienta de justicia territorial, la compensación por los sobrecostes estructurales que implica vivir en la lejanía. Por eso pide ahora esa unión de las distintas instituciones, entre otras la del propio Estado y del resto de estados afectados con regiones ultraperiféricas en la Unión Europea, para pedir que se derogue esa propuesta de von der Leyen de no continuar con el reparto de estos fondos, de estas ayudas directamente a las regiones ultraperiféricas, sino a través del dinero conjunto al Estado, que seguramente disminuiría. Bueno, ayer Clavijo estuvo acompañado en el acto por el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narváez Quintero, y por un nutrido grupo de representantes de organizaciones profesionales agrarias, la COA, PALCA, SAGA y UPA, organizaciones de productores agrarias FEDEX, Asprocan, Tropican, Asocan, DOPS, de quesos y vinos, la mesa ganadera de las federaciones provinciales de cofradías de pescadores y de las empresas industriales, o sea, de ASINCA, que también se trasladaron a Bruselas para mostrar su rechazo al documento elaborado por la Comisión Europea. El titular del Gobierno autónomo intervino en el acto organizado por Eurodom en dos ocasiones. En primer lugar, abrió la jornada de movilización hablando en nombre de las 9 regiones ultraperiféricas amparadas por el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea: Canarias, Azores, Madeira, Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión y Mayotte. A continuación, Clavijo participaba en ese panel acompañado por los presidentes de las regiones ultraperiféricas portuguesas. Regresamos con todas y todos ustedes en el tiempo de Archipiélago Directo, en la sintonía de Capital Radio, aquí en la isla de Gran Canaria. Estábamos escuchando las palabras de Óscar Puentes, ministro de Transportes, que estuvo en la jornada de ayer en las Islas Canarias, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria, en donde hacía referencia a las inversiones de los puertos canarios. De acuerdo con los datos recogidos en ese plan de inversión, ayer presentaba precisamente en Las Palmas, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor inversión prevista para el año 2029, con más de 1.500 millones de euros, seguido de Andalucía con unos 1.300 millones, de la Comunidad Valenciana con casi 1.250, Galicia con 705 y Canarias, que recibirá los comentados 607 millones de euros. Según defendía ayer el ministro en su intervención aquí en Canarias, ocupa ese lugar esencial en el sistema portuario español. En este territorio los puertos tienen ese gran impacto en la economía y representan ese 3,6% del Producto Interior Bruto canario y más de 20.000 empleos directos e indirectos. Según ha subrayado, a las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han invertido en los últimos 15 años cerca de 1.000 millones de euros, y si esta cifra se suma al ámbito aeroportuario, el plan denominado DORA 3
en el que hay previstos más de 1.500 millones de euros en actuaciones en los aeropuertos canarios. La inversión es de más de 2.100 millones de euros para este horizonte del año 2030-2031, destinados a modernizar y reforzar también los puertos y aeropuertos de Canarias, garantizando su papel como nodo estratégico. Entre las principales actuaciones ya hacía referencia la ampliación de la Esfinge en el puerto de La Luz y de Las Palmas, o en Puerto del Rosario, en ese dique del muelle comercial, o el dique de Reina Sofía Sur en Las Palmas de Gran Canaria, luego el muelle de Ribera en Granadilla de Tenerife. Y respecto a estas dos últimas, Puente avanzaba que en los próximos meses se llevará a cabo la licitación, precisamente a Consejo de Ministros, para que ambas actuaciones, que suman 85 millones de euros, puedan salir adelante. A ver qué es lo que sucede en los próximos meses con la estabilidad del gobierno de España. Escuchamos de nuevo al ministro Óscar Puentes. Hablar del futuro de los puertos es hablar de sostenibilidad, y no como un concepto abstracto, sino como una obligación y como una oportunidad. El Gobierno de España está impulsando un nuevo marco legal que acompaña esta transformación. Tenemos una ley, como es la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada recientemente, que incorpora por primera vez la figura de los nodos logísticos portuarios de importancia estratégica estatal, que serán prioritarios. Bueno, quería hacer referencia yo a otro aspecto que él destacó en la jornada de ayer, la de los puertos más verdes, que es lo que se pretende. Para finalizar, precisamente ayer presentaba algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo para impulsar la descarbonización de los puertos en el marco de la necesaria modificación legislativa en el proyecto de ley de movilidad sostenible y el de modificación de la ley de puertos. En este contexto mencionaba el despliegue del suministro eléctrico a buques, que permitirán avanzar de forma decidida en la implantación del sistema Onshore Power Supply en los muelles portuarios. Este sistema permitiría a los buques atracados en puerto conectarse a la red eléctrica, lo que de esa forma haría que no tuvieran que usar sus motores, y por tanto se avanzaría hacia la descarbonización de los puertos, reduciendo las emisiones contaminantes de su actividad. En esta línea también explicaba que la ley, que la reforma, mejor dicho, de la Ley de Puertos del Estado y de Marina Mercante contempla una batería de incentivos fiscales para los barcos que se conecten a esa red eléctrica cuando estén atracados o reduzcan emisiones. Asimismo se refirió a otro proyecto, el denominado Port Eolmar, una iniciativa pionera en Europa para impulsar la energía eólica marina desde los puertos españoles, y que refuerza el papel del sistema portuario como protagonista de la nueva economía verde. En definitiva, se trata de iniciativas que persiguen el objetivo de alcanzar la neutralidad climática del sistema portuario antes de 2050. La descarbonización no es un coste, decía, es una palanca de competitividad, de modernización y de calidad de vida para quienes viven y trabajan en el entorno portuario. Así, España no solo cumple los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, sino que se sitúa en la vanguardia europea de la descarbonización del transporte marítimo. A esto se suman inversiones reales, nuevas conexiones eléctricas, OPS en los principales puertos, instalaciones fotovoltaicas y programas de eficiencia energética en edificios. Óscar Puente ayer en la capital Gran Canaria. Y ayer la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, continúa presentaba los presupuestos. Creo que yo hacía referencia a ello en la jornada de ayer. Hablaba de que el Instituto Canario de la Vivienda contará con el mayor presupuesto de su historia, el 15% más que en 2025. El consejero insistía en el Parlamento Canario en el que el presupuesto consolida su crecimiento y estabilidad financiera, y apuesta también por la innovación aplicada a prácticas más sostenibles y respetuosas con nuestro entorno. La Consejería sigue apostando por impulsar la vivienda en sus presupuestos, con más de 200 millones de euros para el ejercicio que ahora arranca, que es 2026. Pablo Rodríguez. El presupuesto de este año de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias tiene una cuantía de 523 millones de euros, algo más de 523 millones de euros, y el del Instituto Canario de la Vivienda, pues unos 197 millones de euros. Si lo llevamos por centros directivos, veremos que, como digo, el Instituto Canario de la Vivienda, su presupuesto es de 197,5 millones de euros,
La Dirección General de Infraestructura es quien es el centro directivo con mayor presupuesto derivado del propio convenio de carreteras, de 226,3 millones de euros de presupuesto. La Dirección General de Transporte y Movilidad, 114 millones de euros. La Dirección General de Costa, 3,6 millones de euros. Y luego tenemos la viceconsejería, unos 10 millones de euros y 24,9 millones de euros en Puertos Canarios, que la realidad es que no es el presupuesto del ente público, sino es la inversión prevista en el ente público Puertos Canarios para el año 2026. Es la mayor inversión de fondos propios del Puertos Canarios hasta la fecha. Pasamos por centros directivos, así lo he organizado. Primero empezar por el Instituto Canario de la Vivienda y luego continuaré con el... Bueno, desglosaba ayer en el Parlamento de Canarias, antes de ayer, mejor dicho, en el Parlamento de Canarias, estos datos sobre los presupuestos canarios. Se invertirán 4,8 millones de euros en ese equipamiento de servicios de interés de los puertos autonómicos y de interés general, así como en la gestión de prórrogas y concesiones de marinas deportivas. Además, cerca de 1 millón de euros se van a destinar a la instalación de placas fotovoltaicas, impulsando, por tanto, la transición energética en las instalaciones portuarias. La Dirección General de Costas, por su parte, dispondrá de 3,6 millones de euros, un 44% más que en este ejercicio 25, para avanzar, entre otros, en la elaboración de la Ley de Costas Canaria, una herramienta clave para la protección del litoral y la gestión también responsable de los recursos naturales del archipiélago canario para el próximo año. Además de la Dirección General, que ya cuenta con la aprobación de la relación de puestos de trabajo y que le permitirá también seguir avanzando en la consecución de los objetivos del departamento para esta legislatura, porque aún queda todavía por delante para la legislatura. Y hablando de esta consejería, la comunicación la hacía también en la jornada de ayer, que pone la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, en marcha este viernes a partir de las 13 horas la glorieta de Bisbique, situada en la Gran Canaria 20, que es la carretera que se está de circunvalación a Arucas, que circunvala la ciudad de Arucas y que se está trabajando en ella. Este viernes a partir de la 1 de la tarde queda abierto, por tanto, y enlazaría esa glorieta Bisbique, Teror, subiendo para Teror por Bisbique, Firgas y Arucas. Firgas hacia allá, Teror hacia arriba y Arucas de frente, o sea que, y luego hacia Las Palmas, evidentemente. Una glorieta que se estaba echando de menos porque evidentemente era importante. Y decir que antes estábamos comentando lo del ministro, por cierto, y hablando ahora de Arucas, de esta inauguración de este viernes, el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible realizaba una visita institucional precisamente al municipio. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y secretario general del PSOE de Valladolid, Oscar Puente, realizaba en la mañana de este jueves una visita institucional a la Casa Consistorial de Arucas, donde fue recibido por Juan Jesús Facundo, junto a miembros del grupo de gobierno municipal. Bueno, no olvidemos que el ministro Torres está en el gobierno, fue alcalde de Arucas, es secretario general de los socialistas canarios, el secretario insular en Gran Canaria de los socialistas es Juan Jesús Facundo, y bueno, pues que se echarán, digamos, una mano a la hora de realizar este tipo de encuentros, este tipo de visitas, y se habrán pedido uno al otro que fuera así, que fuera de esta forma. Un presidente insular del PSOE en Gran Canaria que, saben, ha desautorizado la moción de censura en el municipio de Valsequillo, una moción de censura que es posible, según algunas de las voces involucradas en esta historia de carácter político, por la posibilidad que ha dado el concejal del PSOE en ese municipio, como también la dio en su momento en San Mateo. Bueno, ayer precisamente hablaba el actual alcalde del municipio sobre esta moción de censura, y más culpaba que al PSOE a la, digamos, excompañera, a la que denomina tránfuga y que iniciaba la legislatura,
acompañando al grupo político. Y en tal caso, bueno, pues decía que es posible esta moción porque ella se pasó al grupo mixto. Escuchamos a Francisco Ata y a Fabiola Calderín, que ofrecieron en la mañana de ayer una rueda de prensa en Valsequillo, Gran Canaria, en la que hablaron de la moción de censura en este municipio. Quiero empezar mi intervención diciendo que Valsequillo no merece esto. Este grupo de gobierno, formado por ASBA y Coalición Canaria de Valsequillo, viene trabajando incansablemente durante este mandato para sacar adelante un proyecto avalado y respaldado por los vecinos y vecinas de Valsequillo en las pasadas elecciones municipales. Ayer se consumó, a través del Pacto de los Perdedores, la presentación de una moción de censura en Valsequillo avalada por el transfugismo. Como demócratas que somos, aceptamos las reglas de la democracia, pero no estamos de acuerdo ni en las formas ni en el fondo. Como ustedes saben, esta moción no era legal hace unos meses. La ley electoral impedía que los concejales tránsfugas que antes hubieran formado parte del gobierno municipal pudieran ser partícipes de una moción, preservando la estabilidad en las instituciones y luchando... Bueno, Francisco Ata, como decíamos, será ahora Juan Carlos quien asuma la alcaldía en las próximas fechas del municipio de Valsequillo. Escuchamos también a Fabiola Calderín haciendo referencia a esta moción. Que el PSOE no se había pronunciado hasta ahora, y cuando lo hace es para apoyar una moción de censura, uniéndose, como bien decía el alcalde, a una tránsfuga que traiciona la soberanía popular. La moción de censura no nace del interés general. No se crean ustedes que esto tiene un interés general. Pues críticas hacia aquellos que han propiciado esa moción de censura en el municipio de Valsequillo, en Gran Canaria. Recordemos que antes, y hablando de Gran Canaria, ha ocurrido en Agaete, en Santa María de Guía, también en San Mateo, y ahora pues se propicia esta situación en Valsequillo, en este otro municipio. Vamos con otras cosas. Ayer el consejero, que no lo digo, Manuel Miranda, el consejero del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, dio a conocer la dirección de bienestar animal impulsada por la empresa Gesplan. Está adscrita esta empresa a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, y potencia como una de las líneas de actuación en el equipo técnico y los proyectos vinculados a la protección de bienestar animal. Por ello, desde hace prácticamente un año ha puesto en marcha una dirección específica en esta materia, reordenando por tanto la estructura interna de la empresa con el fin de colaborar con las administraciones públicas en el cumplimiento de todas las exigencias legales establecidas en esta materia, en la de bienestar animal. Manuel Miranda. La empresa Gesplan es una empresa que pertenece a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Agua, y bueno, venimos a presentar una nueva área de trabajo, que es el área de bienestar social, que viene muy vinculada a la obligación legal a partir de la Ley 4/2023 de bienestar animal, que obliga a las administraciones a tomar una serie de medidas con respecto a las políticas en materia de animales. Y en este sentido, la empresa Gesplan ha abierto una nueva dirección, tiene una nueva área dentro de esta empresa, que es un ente público y además un organismo que trabaja codo con todas las administraciones para tratar precisamente el desarrollo de esa normativa y ayudar a los ayuntamientos en situaciones como las que se están encontrando de imposibilidad de poder desarrollar esta ley sin tener una ayuda externa. Gesplan es un medio propio. Bueno, pues desde el Gobierno de Canarias se trata esa historia también. Canarias, por cierto, se fue fuera, volvemos fuera, se fue a Doha. El viceconsejero de gabinete del presidente del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, defendió en Doha que los gobiernos locales no solo deben ser ejecutores de políticas, sino también impulsores del cambio hacia un mayor desarrollo social. Una delegación canaria formada por los viceconsejeros del gabinete del presidente y de Bienestar Social y por el director general de Relaciones con África participaban en esa segunda cumbre mundial de
del Desarrollo Social organizado por Naciones Unidas, y lo hacían en Qatar. Durante su intervención en la segunda cumbre mundial de este Desarrollo Social de Naciones Unidas, el viceconsejero del gabinete del presidente, en este caso Octavio Caraballo, subrayaba que los gobiernos locales no deben limitarse a ejecutar políticas. El Gobierno de Canarias ha participado hoy en la sesión inaugural de la segunda Cumbre de Desarrollo Social de Naciones Unidas, una cumbre que se celebra en Doha y que no se lleva a cabo desde hace 30 años. La primera petición que hoy ha planteado el Gobierno de Canarias es que no pueden pasar otros 30 años para que se lleve a cabo una cumbre que es de vital importancia para el desarrollo social del planeta. Sin el desarrollo social es imposible que Naciones Unidas y el resto del mundo consigan aliados para afrontar otros de los desafíos a los que nos enfrentamos, como es el cambio climático. Hemos planteado un pacto entre todas las regiones para compartir experiencias y afrontar los principales problemas de carácter social que nos afectan en los territorios insulares especialmente y en todo el mundo. Vivimos momentos muy complejos en los que el foco está puesto sobre la seguridad y la defensa, y consideramos que este es un foro importante que se celebra en el momento más adecuado para seguir avanzando en derechos sociales, en derechos humanos y en la integración de la ciudadanía en los distintos territorios en los que se encuentra, en el caso nuestro en Canarias, afectado por los procesos migratorios. Octavio Caraballo, viceconsejero del gabinete del presidente del Gobierno de Canarias, no estuvo solo. Como les decíamos, también estuvo el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil. Esta segunda cumbre de desarrollo social que se celebra en Doha, esta cumbre mundial, nos permite conocer cuáles son los retos a los que se va a enfrentar la humanidad en los próximos años. En nuestro caso, en el caso de Canarias, tener un continente como el africano, con situaciones extremas de pobreza, con hambrunas cíclicas y lo que supone además los retos de cara al cambio climático, nos pintan una situación en la que Canarias tiene que estar especialmente comprometida con el desarrollo de este continente. Aquí estamos conociendo experiencias de éxito, posibilidades de conectar, interconectar proyectos de desarrollo que nos permitan además generar esas alianzas necesarias para poder ayudar a combatir y ayudar al desarrollo de zonas tan empobrecidas como el continente africano. Bueno, pues de África también sabe Luis Padilla, director general de Relaciones con África, que también estuvo presente en este encuentro. Bueno, la importancia de la presencia de Canarias aquí en la delegación española en este foro es que este es un encuentro sobre el desarrollo social a nivel mundial y solamente se ha celebrado una reunión de este tipo en el año 95. Lo que se ha hablado aquí, las reuniones que se han mantenido, pues son temas que tienen que ver con todos los sistemas de protección social, con los temas de, evidentemente, de lucha contra la pobreza, erradicación del hambre, etcétera. Y en el caso concreto de las buenas prácticas que hemos compartido de la Dirección General de África del Gobierno de Canarias son las iniciativas en el ámbito de la formación para la inclusión en el mercado laboral de los jóvenes. Porque uno de los aspectos importantes del tema del desarrollo social, que está auspiciado por Naciones Unidas y en concreto esta reunión por el gobierno de Qatar y por el gobierno de Francia, es todo el tema relacionado con el trabajo formal en condiciones decentes y de calidad. Y bueno, pues en ese sentido lo más relevante ha sido el interés que ha despertado la iniciativa Tierra Firme, especialmente por organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, pero también las organizaciones internacionales de los empresarios que han estado presentes en las mesas en las que hemos participado y de los sindicatos. Por supuesto, la de los países, especialmente los africanos, tipo de países presentes en esta reunión como... Luis Padilla, director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias.
Y nos va quedando menos tiempo en nuestro tiempo de radio en la jornada de hoy. Digamos que el Cabildo de Tenerife ha destinado casi 5 millones de euros, 4.971.000 euros a la mejora de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Arona, a través de diversas obras de rehabilitación, acondicionamiento y modernización de las infraestructuras viarias ejecutadas entre 2024 y 2025 en el Plan Insular de Carreteras. Una inversión, como decíamos, en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife. El municipio de Tejeda y el término municipal de Anaga, Tejeda y Anaga, compartieron, los alumnos del SEO de Tejeda y el SER de Anaga compartieron un programa de actividades para visibilizar y atender la identidad en torno a un reencuentro educativo a los valores que hermanan la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y el macizo de Anaga. El consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria hablaba sobre la difusión y la colaboración con las comunidades educativas, que son herramientas básicas para consolidar vínculos entre la ciudadanía y el territorio. Los alumnos del SER Anaga se trasladaron hasta Gran Canaria. Y justamente en Gran Canaria, y el próximo lunes, se desarrolla una jornada que está impulsada por una asociación, la Asociación Incluye, que va a proponer estrategias para la inserción sociolaboral de las personas migrantes. Esta iniciativa va a tener lugar este lunes próximo, día 10 de noviembre, en el Convento de las Dominicas de Teror, con la participación de organizaciones del tercer sector y de la administración pública. Con nosotros está, de esta asociación Incluye, Nieves Ramos. Nieves, gracias por atendernos estos minutos, y nos gustaría pues que nos adentraras un poquito por qué se desarrollan estas jornadas y quiénes van a estar allí, de qué se va a hablar. Ya lo he dicho yo, pero profundiza tú un poquito más. Muy bien, pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir esta información. Bueno, la Asociación Incluye es una asociación sin ánimo de lucro del tercer sector que nace fundamentalmente para crear empresas de inserción, que son un instrumento de inserción por lo económico dentro de la familia, de la economía social, y que hemos creado una en la isla de Gran Canaria porque no había ninguna. Entonces, desde esa necesidad que tenemos de resolver los problemas de las personas más vulnerables en la empresa de inserción, pues nos hemos encontrado con una problemática burocrática, administrativa muy común, que es que incluso las personas migrantes que tienen ya papeles y que tienen permiso de trabajo, pues no pueden ser contratadas por una empresa de inserción como la nuestra, porque tienen que estar inscritos en el Servicio Canario de Empleo, en este caso, en cualquier otro servicio público de empleo del Estado, y no las podemos contratar. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola, porque nosotros tenemos que tener a la gente inscrito en los servicios públicos para poderlos contratar. Entonces, bueno, pues como no sabemos exactamente si esto depende de la ley, si es un problema de un decreto o simplemente de una casilla que a alguien se le olvidó de poner en el instrumento informático, pues lo que hemos querido es reunirnos primero para analizar cuáles son ahora mismo todos los procedimientos jurídicos que están siendo aplicables después de la nueva ley de extranjería, y después en grupos de trabajo trabajar aspectos concretos como estos que te acabo de comentar. Entonces son unas jornadas muy técnicas y hemos conseguido que se trasladen hasta la isla el comisionado especial para la economía social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Jaime Iglesias, que además acaba de llegar a la isla. Vendrá también la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, que ya tienen transferidas las competencias en empleo y que además tienen un histórico muy largo de trabajo con las empresas de inserción. Tendremos a la subdelegada del Gobierno, que Teresa Mayans, que la hemos mareado muchísimas veces con estos temas de papeles para resolver situaciones, y a Francisco Javier Santana también, que es el responsable de Economía Social del Gobierno de Canarias, que es al final nuestro interlocutor también a la hora de resolver este tipo de problemas. Así que estaremos en el Convento de las Dominicas porque allí tenemos la sede de la empresa de inserción y de la Asociación Incluye, está en ese magnífico recinto, y además pues aprovecharemos para tomarnos también un buen café y compartir entre todas las entidades
del tercer sector que están trabajando con el problema de la migración y sobre todo la inclusión laboral. Pues Nieve, se nos fue el tiempo, pero te voy a emplazar para después de la jornada y hablamos ya un poquito más detenidamente de sus conclusiones. ¿Te parece? Estaré encantada de volver a contactar con ustedes sin ningún problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y a los oyentes, ya se nos marchó el tiempo. Volvemos el próximo lunes. Ahora les invitamos, como siempre, a seguir en sintonía aquí en Capital Radio. Gracias. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio.